Hola chicos, bienvenidos a mi canal Viajando con Tanda, soy Carlos. Hoy vamos a visitar lo que es la fiesta de San Vicente de Valleseco. Nos encontramos en estos momentos en lo que es el cruce del mesón Grill Los Chorros. Aquí hacia mi izquierda puedes ir hacia Aruca o lo que es Firga. De frente puedes ir a lo que es Teror, pero nos vamos a ir para Valleseco. Vamos a visitar pueblos pintorescos como es Sumacal, lo que es el entorno de todos los paisajes de lo que es Valleseco. También vamos a visitar un pueblo que se llama Lanzarote. No es la isla de Lanzarote, es un pueblo que queda muy cerca de Valleseco. Y si te quedas hasta el final del video, podrás disfrutar de una carrera de caballos de las más conocidas en la isla. Quédate conmigo. Bueno, ya estamos aquí en Sumacal. Es un pueblo muy pequeño, pero como decía anteriormente, muy pintoresco. Y vamos a visitar lo que es la iglesia del Carmen. Bueno, cerca de la iglesia del Carmen, aquí en Sumacal, nos encontramos con esta explanada, pero que en realidad nos sirve como mirador. Las vistas son maravillosas. Bueno, ahora vamos para lo que es Troyana y Caserón, que son dos barrios muy cerquita aquí de Sumacal. Pero miren ahí al final esas montañas con casas cuevas. Son vistas muy bellas. En esta área de la isla llueve mucho y hay bastante humedad. Por eso ven que hay mucho color verde. Me ha llamado la atención aquella palmera que está justo encima de la montañita, solita ahí, muy chistosa. Bueno, llegamos a Caserón. Como les expliqué anteriormente, es un barrio muy pequeño con muy pocas casas. Pero bueno, se disfruta todas las vistas también. Ahora vamos hacia lo que es el poblado Troyanas y ahí adelante pueden apreciar también lo que son casas cuevas. Las veremos a continuación. Hemos seguido por la calle que nos indicaba la vía para llegar al barrio de Troyana. No tiene salida, hemos llegado hasta esta área que es un poco amplia y arriba vemos unas casas cuevas modificadas, por supuesto, ya más actualizadas, pero se ve que surgen a partir de la montaña y la verdad que muy bonitas. Bueno, ya subiendo de Sumacal, lo que es para Valleseco, nos encontramos con vistas maravillosas. Aquí a mi espalda está el restaurante Mesón Los Roquetes. Y bueno, otras vistas como estas de aquí, todo lo que es la parte de las montañas, preciosa. Es que siento el fuego, si quieres en su ausencia, bailamos un teco. Ya que estamos entrando a lo que es Valleseco, pero les prometí que los iba a llevar a un poblado llamado Lanzarote. Vamos a seguir toda carretera hasta ese poblado y después regresamos aquí para poder disfrutar de esta fiesta de San Vicente. Y aquí estamos entrando a lo que es el poblado de Lanzarote. Y si seguimos por esta carretera para arriba, nos puede llegar a lo que es la Cruz de Tejeda y el poblado de Tejeda, que está considerado como uno de los pueblos más lindos de España. Si quieres saber más sobre este poblado, no dejes de suscribirte y lo podrás encontrar en nuestro canal.
Ya que en Lanzarote, como en todos los pueblos, siempre hay muchos bares, muchos restaurantes. Aquí a mi espalda tenemos el bar-restaurante Los Rubios. Justo al frente también tenemos el grill Hermano Santana. Saliendo del pueblo de Lanzarote, pues pueden ir en dirección a Artenara, Tejeda, y también tienen la opción de ir hacia Madrelagua, que es muy bonito también. Bueno, estamos aquí en Lanzarote y en estas vistas maravillosas de este pequeño mirador podemos ver todo Lanzarote, y ahora sí vamos hacia lo que es Valle Seco. Con guitarras, ni con licor, ni con farra. Bueno, ya estamos aquí en Valle Seco. Por suerte, vinimos temprano y encontramos aparcamiento aquí, lo que es un aparcamiento de tierra, pero bueno, estamos bien ubicados, en el mismo centro. Estoy yo, quería hacerlo otra vez y hacerlo otra vez. Ojos que no ven corazón, ojos que no ven corazón, que no siente, mientras yo te tengo en mi mente. Ojos que no ven corazón. Si se preguntan dónde comer en Valle Seco, encontramos el Pollo Domínguez. Dice que es comida casera, no la hemos probado, vendremos y ya les contaremos. Sé que quieres pero tienes peros. Cuando bailamos es que siento el fuego. Si quieres en su ausencia bailamos un tego. Desespero. Yo sé que quieres pero tienes peros. Cuando bailamos es que siento el fuego. Si quieres en su ausencia bailamos un tego. Ojos que no ven corazón, ojos que no ven corazón, que no siente, mientras yo te tengo en mi mente. Ojos que no ven corazón, ojos que no ven corazón, que no siente, mientras yo... ¿Sabían ustedes que en Valle Seco existe un mercado totalmente ecológico con productos de Valle Seco y de Gran Canaria? Vamos a descubrirlo. ¿A dónde vas? Si es que yo te quiero pa' mí, solo pa' mí, yeah. Si es que estás solo con ese infame, deja el salame, yeah. Hola, buenos días. Aquí desde Sidrería Niebla, en el Mercado Ecológico Valle Seco. Bueno, nosotros tenemos aquí productos que elaboramos nosotros, tanto en los desayunos como en los almuerzos, la tosta de jamón ibérico con aguacate, los bocadillos de costilla que hacemos nosotros también a la sidra, y después hacemos almuerzos en el cual también todas esas comidas las elaboramos nosotros. No compramos nada ellos ni nada de elaborado. Son productos totalmente autóctonos canarios y de kilómetro cero, que es lo importante. ¿Y en qué horario podemos venir? El horario es de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Damos desayuno y almuerzo, de viernes a domingo. Vale, pues muchísimas gracias. Vamos a invitar a los seguidores a que vengan. Gracias a usted. La sidra la pueden comprar en el Mercado Ecológico de Valle Seco, donde tenemos nuestro puestito, y también en el Mercado de Vegueta, en Las Palmas, además de otros restaurantes de la isla. También decirles que tenemos distintos tipos de sidra. Por un lado la sidra natural ecológica y por otro la sidra espumosa Brut, la más reconocida hasta ahora. Que es como si fuera una cava. Exacto. Hola, buenas, ¿qué tal? Pues nada, nosotros básicamente lo que somos es una panadería artesana, familiar también, porque mi padre y mi hermana son quienes se encargan un poquito de producir pues todas estas maravillas que tenemos por aquí, que básicamente el grueso de nuestra producción es pan, pero también tenemos repostería. En repostería tenemos brownies, magdalenas, galletas y todo tipo de variedades de pan. Panes hechos con espelta, con centeno, con trigo, y lo que nos diferencia, aparte de que bueno, somos chiquititos, es que trabajamos en horno de leña, estamos certificados en ecológico y trabajamos con masa madre. Vale. Y con mucho amor. Vale, pues muchísimas gracias. Invitaremos a los seguidores a que pasen por aquí Muy a probar bien, su muchas producto. gracias. Venga. Bueno, ya nos han traído lo que hemos pedido y me llama mucho la atención este plato que se llama costilla a la sidra. Belén nos va a explicar un poquito en qué consiste. Hola,
Bueno, la costilla a la sidra, nosotros aprovechando que producimos y elaboramos la sidra, hacemos también carnes con ella. La metemos al horno y la rebañamos con la sidra a medida que se va haciendo. Vale, pues muchísimas gracias, Belén. Esta sidra es de la que le mostramos anteriormente, que es producida por ellos mismos y ya ha tenido varios premios. Pues vamos a probarla y les contaremos qué tal. Una pregunta, Belén, en el caso del queso. Bueno, en el caso del queso es queso ahumado de leche cruda de cabra y nosotros lo hacemos a la plancha. Y bueno, aquí es un manjar mezclar el queso con mermelada. Con mermelada, vale, pues a gozar. A disfrutar del mismo. Gracias. Uno de los típicos platos canarios que hemos pedido es potaje, un potaje especial que se hace aquí en la isla, que también lo podemos acompañar con un poquito de gofio. Y bueno, vamos a degustar. Para un día como hoy que hace un poco de fresco, cucharita. Una delicia, muy rico, se los recomiendo. Bueno, me dijeron de que en el caso de ese alioli tiene algo diferente. Sí, este alioli es hecho con manzana de aquí, de Valle Seco. Vamos a probarlo, a ver qué tal. ¡Qué bueno! Tiene el sabor del alioli, pero un toque de dulzón, claro, de la manzana y una textura como menos grasienta. O sea, imagino que tendrá también menos grasa porque al tener la manzana le da consistencia. Está muy bueno, muy bueno. Tienen que probarlo. Decirles que el alioli de manzana solo lo conozco en este sitio. Nunca habíamos escuchado de él, por eso quisimos mostrárselo. Bueno, probaremos la costilla a la sidra. A ver qué tal. Muy rica. Muy buena. La verdad que tiene un sabor diferente. Según nos comentaron, esta costilla con esta sidra es solo de aquí. Así que tienen que venir aquí a conocer este plato exquisito. Se siente muy jugosa, la verdad. Diferente, muy rica, deliciosa. Creo que es la costilla más rica que he probado en mi vida. He comido mucho cerdo, he comido mucha costilla, pero la que más me ha gustado ha sido esta. Bueno, nos falta por probar el queso. El quesito. Yo creo que el queso siempre... El quesito Esa siempre. combinación es una explosión. El queso siempre yo creo que está rico, pero... Muy bueno. Está delicioso. Muy rico, todo muy rico. Tienen que venir. Bueno, vamos a disfrutar de todo este manjar y ya veremos al final también la cuenta, como siempre se la comentamos. Bueno, vamos a probar también, porque no puede ser de que Isel sea la única que pruebe todas las comidas. Y vamos a probar esta costilla. A ver qué te parece. ¿Qué crees tú? Coincido contigo. Dijiste que era la costilla más rica que habías comido en tu vida. Imagínate, nosotros somos cubanos. Lo que más se come en Cuba es el cerdo. Y cerdo como este tienen que venir a probarlo. Es una exquisitez. Vamos a disfrutarlo. Bueno, ya nos han traído la cuenta. Tengo que mostrársela. Sorpresa. 14,96. Nos ha parecido bastante barato. Y bueno, comentarles que el queso ha sido cortesía de la casa, pero sobre los 4 o 5 euros es el precio.
está muy bien, creo que vale la pena. Hace mucho tiempo no comemos en un sitio con tan buena calidad, todo muy rico, espectacular y por tan poco precio. Yo se los recomiendo. Estos días de fiesta en Valle Seco, les recomiendo llegarse aquí y probar y degustar porque vale la pena. Les comento que el lunes 6 de junio, frente al auditorio, en esta área que ya está preparada para ello, se realizará la Feria del Ganado. Bueno, ya se están haciendo los preparativos para las actividades que hoy sábado van a ser lo que más bien son actividades infantiles. Hoy a las 8 de la noche será la segunda bajada del huevo duro. A las 8:30 será el pregón de las fiestas. A las 9:30 será la noche de parrendera en la plaza. Y a las 11:30 de la noche será la verbena con la orquesta Estrella Latina. Bueno, no podíamos venir a Valle Seco y no hablar sobre este famoso restaurante, el cual tiene un mirador de los más impresionantes de toda la isla. Ahí si pueden apreciar en los bajos se ve lo que es la ciudad de Terror, desde aquí, desde el mirador aquí en Valle Seco. Y un poco más atrás se ve Las Palmas de Gran Canaria, la capital. Son vistas para nunca olvidar. Este restaurante se llama El Balcón de Zamora. Es una belleza. Claro está que por aparcamiento aquí sí no tienen por qué preocuparse, ¿no? Frente al mismo restaurante está este gran aparcamiento. Bueno, ya llegamos aquí a lo que es el hipódromo para la carrera de caballo y hay un gran aparcamiento. Así que por eso no hay que preocuparse. Ya aquí estamos en la entrada del hipódromo. Y por suerte la entrada es gratuita. Va a ser hoy a las 4 de la tarde. Si es que yo te quiero pa' mí, solo pa' mí. Yeah. Si es que estás solo con ese infame, deja el salame. Bueno, tengo que serles sincero. Yo llevo 15 años viviendo en esta isla maravillosa y no sabía ni que se hacían carreras de caballo. Aquí vemos la gran pista. Aquí tienen como habilitado para hacer picnic. Que no siente, mientras yo te tengo en mi mente. Ojos que no ven corazón, ojos que no ven corazón. Que no siente, mientras yo te tengo en mi mente. Que pienso mismo. Aquí vemos cómo vienen las familias a compartir con sus asaderos. Y bueno, aquí lo único que se permite solo hacer fuego en estas zonas, ¿no? Pero está todo muy bien organizado para poder ver incluso el espectáculo desde las mismas mesas. Bueno, parece que no puede faltar un pequeño parque para los más pequeños y que también, haciendo de sus travesuras, puedan ver la carrera de caballos. Muy bonito. Y si miramos hacia lo lejos, vemos un gran contraste con las montañas, el sol. Ya parece que lo están anunciando, que dentro de pocos minutos comenzará la carrera de caballos. Bueno, aquí tenemos la zona de los baños, pero si no es suficiente con venir a hacer un asadero, pues aquí tienen también como en forma de una cafetería, donde puedes comprar productos. Pienso que se lo tienen bien montado. Una cosa muy bien hecha. Recuérdense que esto está en lo que es la laguna de Valle Seco. Ya bailamos un teco,
Bueno, la isla tiene muchos lugares preparados para hacer asadero, pero bueno, no es mi criterio lo que voy a decir. Para mí es el lugar para hacer picnic y asadero más bonito de los que he visto en la isla. Sinceramente está muy bien repartido, incluso bajo techo. Esto es una pasada, sinceramente. Y donde quiera hay un lugar donde puedes hacer el asadero, encender la candela con carbón o con madera, con lo que sea, y empezar a comer. Pero está muy bien preparado. Me he quedado impresionado, porque incluso he ido a muchos asaderos donde siempre más bien el sol te ataca un poco, aunque hay algunos que tienen mata, pero aquí los hay como en este caso, de estos dos que estoy mirando aquí, por ejemplo, que es techado. Hay otros que vienen más tecnificados, ¿no? Porque vienen hasta con su balita de gas y es mucho más cómodo que venir con carbón. Bueno, ya están dando la información de todo lo que va a suceder en estas carreras, que van a ver hasta carreras de burro. Escuchen. Que nadie se aburre, que nadie está mirando para el cielo en lo que comienza una carrera y la otra, sino para ello tendremos aquí a este gran equipo, a esta gran banda, para que nos hagan disfrutar a todos, para vivir un día diferente en Valle Seco y para pasar este sábado acompañado de familia y amigos. Esperamos que disfruten mucho. Muchísimas gracias a todos y en breves instantes tenemos comienzo con la primera carrera de la tarde. Bueno, ahí tenemos la orquesta, la cual nos va a acompañar en esta maravillosa carrera. La pista y realizar este cánter de entrenamiento, en este caso de calentamiento, para calentar músculos y articulaciones y dar comienzo y ponerse a galopar de manera decidida. Así que ya los caballos pueden ir accediendo a pista en cuanto quieran. Ya están los dos participantes preparados para dar comienzo a la primera carrera de la tarde. El primero que aparece, que pasa delante de tribuna, es Camavinga de la Cuadra de los Tordos y la monta del Tuta. Segunda posición para el Hornillo de la Cuadra. En este caso, que tiene la cabeza de carrera es Camavinga. Este participante de la Cuadra de los Tordos de la isla de Tenerife con la monta del Tuta, la segunda posición. Y sí, viene Camavinga, la primera posición. Segunda posición para el Hornillo. Y viene a ganar de manera clara y sorprendente este Camavinga de la Cuadra. Riverdale, a este participante de la Cuadra Vega, montado por Pedro Roque. Aquí nos presenta a este caballo que se encuentra en un magnífico estado de forma, un caballo que viene de estar haciendo una muy buena temporada, tanto en esta pista como en el asfalto, de Capa Torda, ya también canteando, haciendo este cante de calentamiento delante de tribuna, delante del público, presentando este participante, lo que poniendo bastante tierra de por medio, en este caso aproximadamente tenemos unos 10 cuerpos ya, lo que marca en esta primera vuelta, la segunda vuelta, controlando distancia y se viene a ganar con claridad, con solvencia, este Riverdale, este participante de la Cuadra, pega con la monta de... Hay que decir que hoy la entrada es gratis por toda la fiesta de San Vicente de Valle Seco, pero normalmente se cobra para ver estas carreras de caballo. Incluso para usar de las instalaciones de este centro recreativo se paga $1.50 por persona. Bueno, ahí comenzó la carrera. Esta es la última. Y ya está acabando en este caso, ya están estos 1200 metros, le la cabeza de la carrera. El White State de la Cuadra Vega, la segunda posición. Tenemos a Castel Pamper con la monta de Chini. En esta posición conservadora, como decíamos, ahora tenemos que tener bastante cuidado con cómo definimos, cómo marcamos. Aquí mucha estrategia. En este caso, recuerden que son 1400 metros. Ya esta fue la primera vuelta y ahora viene a continuación la segunda. Bueno, claramente se ve que el que está vestido de rojo es el que va a ganar. Bueno, a la entrada de aquí del centro recreativo hay una rifa, entonces es una caja de sidra y también hay una comida en restaurante. Vamos a ver si tenemos suerte. Una caja de sidra, el primer lote, en este caso el primer premio.
Santiago Medina, quien se lleva esta caja de sidra. Son 4 premios. Cuidado, Santiago, que ahora te salen amigos. De aquí a la puerta salen un montón de amigos ahora. Me salen muchos amigos, dice. Nos vamos con el segundo numerito. Nos vamos con uno de las comidas, de los almuerzos. Vamos a coger otra mano inocente. A ver, nos toca, ¿no? Vamos aquí a darle vueltas a ver quién es el afortunado. Todo el mundo haciendo fuerza a ver si sacas el de él. Vamos a ver si la alegría la repartimos hoy aquí en estas fiestas de San Vicente Ferrer, en este gran hipódromo de la Laguna de Valle Seco. Y el número que ha salido, tenemos el 2217 02217 2217 Bueno, quedan dos premios. 02217. A ver los números. Ay, qué nervio. Te llevas una. En este caso, bueno, vamos con uno de los almuerzos. Por ejemplo, este es el del bar Sidrería El Mercadillo. ¿Hay algún ganador por ahí? Mira, a ver que los almuerzos están cotizados ahora mismo, están codiciados aquí, con lo cual este almuerzo repetimos otra vez el número, 2217 02217. Almuerzo. Creo que vienen por aquí, ¿no? No, fue un amago. Quiera, ¿eh? Si llega a tener un poco de tiempo y lo cambio, verás tú cómo se lo gana cualquiera. Bueno, la suerte es loca y a cualquiera le toca. Si es que yo te quiero pa' mí, solo pa' mí. Vamos a por el tercer. En este caso, el tercer premio va a ser otra caja de sidra. Sí, esa es la mía. Esa es la mía. Esa es la mía. Cierra los ojos. Yo no tomo alcohol. Coge uno, dale vuelta a la manita y ahorita claro. Ya, esa es. Pues ahora tenemos el 2227. Tampoco. 02227. Tampoco. Me queda una sola oportunidad. Ya me veo en el restaurante comiendo gratis. Porque el último lo cogeré. 02227. Vamos a ver quién tiene la oportunidad de venir mañana otra vez aquí a Valle Seco a almorzar. Y tenemos el 2260 02260. No cogimos nada. 02260. Solo el disfrute de poder ver este espectáculo. Creo que alguien saltó por allí. Espero te haya gustado. No te vayas sin suscribirte. Nos vemos en el próximo video. Chao. Donde está el mesón, espérate, se me olvidó el nombre, Valle Seco, Estamos en este momento en el cruce del mesón de la madre de los tomates. Pues nos encontramos en estos momentos, ahí me trabé, dale, pues repite. Hola chicos, espérate. Si a mi izquierda puedes ir para Aruca o Carlos. Hoy vamos a visitar la fiesta del cruce del mesón Grill Los Pollos, ¿no? Les comento que se me olvidó. Bueno, hay que decir también, corta eso de bueno. Media será el pregón de las... Corta que me equivoqué. No, espérate. Luego a las 8:30 será el pregón.